Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la gráfica, analizar la función de la continuidad de la siguiente función, que es f de x, secante de pi x cuartos y x al cuadrado, si valor absoluto de x menor a 1 o si valor absoluto de x mayor o igual a 1. Entonces ahora vamos a proceder con el desarrollo del ejercicio y con todos tus detalles. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer en este caso? Lo que debemos hacer es primero destruir el valor absoluto. ¿Y cómo destruimos el valor absoluto? Utilizando la regla, se podría decir que es la siguiente. Sería de la siguiente manera, como lo había dicho. Entonces, en este caso vamos a dar una propiedad que sería la siguiente, que es muy importante, creo que sería importante que lo notemos. Valor absoluto de x menor que k sería menos k menor que x menor que k, y valor absoluto de x mayor o igual a k nos dará que x mayor o igual a k o que x menor o igual a k. Entonces, ya reemplazando, nos daría la siguiente manera: valor absoluto de x de la primera nos quedaría menor a 1, lo que nos daría a menos 1, valor absoluto de x menos 1, y la segunda, valor absoluto de x mayor o igual a 1, x mayor o igual a 1 o x menor o igual a 1, a menos 1, perdón. Analizando esto, podemos reescribirla y nos daría, o tendríamos en cuenta que f de x debe estar de la siguiente manera: secante pi x cuartos, perdón, si en este caso menos 1 menor que x menor a 1, y en este caso en x cuadrado nos dirá que si x menor o igual a menos 1 o x mayor o igual a 1. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos decir, o cómo, en qué podemos, o mejor dicho, según esta idea, según esto, cómo podríamos analizarlo? Sería la palabra. Entonces, en una recta, en este caso, en este punto exacto, lo veríamos de esta manera. Tendríamos el 0, el 1, el menos 1 y el 1. Y en este caso tomaríamos todos los elementos en la recta hacia la izquierda, incluyendo el 1, que sería cuando x es menor a menos 1, incluyendo el 1. O cuando x es mayor o igual a 1, estamos tomando a la derecha, incluido el 1. Y en cambio, en el de aquí, tomaríamos los intervalos entre 1 y 1, pero sin tomar los extremos. Pero entonces, como ya tenemos esto, ya podemos decir que tenemos el dominio de la función, que son todos los reales. Ahí ya tendremos
la función y serían todos los reales. Entonces ahora que procedemos, podemos reescribir la función para tener quizás un mejor análisis. Mejor dicho, lo vamos a mostrar en la función, porque ya reescribirlo ya lo hemos reescrito. Entonces ahora ¿qué haremos? Sería la gráfica. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Necesitamos tabular. ¿Qué vamos a tabular? Serían unos puntos claves. Entonces, ¿qué puntos claves serían? Por ejemplo, tendremos en cuenta o en consideración, según lo explicado, lo que sería tomar, ya sea de 1, 0 y 1, por ejemplo, que sería el intermedio para la de arriba. A ver, me explico. 1, 0 y 1 para la que sería el ejemplo de arriba, o tomaríamos a la izquierda y a la derecha para tener una mejor gráfica y una mejor observación. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera la función. Entonces, sería, pues vamos a graficar y a tabular. Entonces, en este caso, vamos a hacer la tabulación para la gráfica para tener más claro que, como habíamos dicho, tomamos puntos claves. Entonces, ¿en qué tomamos? La secante. Entonces, en este caso sería secante de pi medios, pi x cuartos. Los puntos claves, ¿cuáles serían? O según lo que se ha entendido, serían exactos que nos den una idea de cómo iría la gráfica. Entonces, para x tomaríamos al menos 1, ya 0 y 1 de lo que había explicado acá, que son el intermedio de menos 1 y 1. Y para y en este caso nos daría 1,41, 1 y 1,58. ¿Por qué toma estos números? Porque el 1 y el 1 dice que en secante no los toma, pero tiene una referencia para hacerla mejor. Entonces, de una vez, ¿qué más puedo decir frente a esto? Aunque dice que, como he dicho, que no existe, uno toma la idea para ver de cómo va la función. Es lo mismo que estoy diciendo y quizá en diferentes palabras, pero quiero darme a entender un poco mejor. Entonces, para graficaré en menos 1, en 0 y en 1. Entonces, aquí tiene un pequeño error, yo lo corregí, que en 1 me da 1,41. Entonces yo, pues la gráfica sí ya la tengo solucionada para irla explicando. Entonces, ya haciendo la gráfica de esta tabulación, tenemos el seno de esta función. Entonces, tomamos el 0, el menos 1 y el 1, que nos dan estos respectivos. Entonces, ¿por qué yo dejé abiertas en esta parte? En este caso no existen en esta función. Por eso uno los deja abierto para decir que no existen y pues no existen. Sería la palabra clave. Entonces, ahora continuaremos con la siguiente tabulación. Entonces, ahora tabularé la de x medios de x y y, tomando puntos claves. En este caso, ¿qué puntos tomé? Tomé menos 3, tomé menos 2, ¿y por qué menos 1? Porque en este caso después me servirán para saber cuando se dirige hacia la izquierda los valores que tomarán. Y los resultados que me dieron fueron 1, fue 9, fue 4 y fue 1. Entonces nos quedó ya al realizar la gráfica, el resultado fue de la siguiente manera. Entonces, al tomar los valores del resultado, que fue 9, 4 y 1, el 1 sí lo toma. Por eso aquí señalamos esta parte, que el 1 sí lo toma, sí hace parte de la función. Entonces,
ya me da positivos y más o menos, perdón, el 1 si lo toma, como ya he dicho, y sube hasta el 4 y sube hasta el 9. La función es, la gráfica la realiza de esta manera, y ahora continuamos con la tabulación de la siguiente tabulación. Entonces, para la siguiente tabulación también tome puntos claves como 1, 2 y 3 positivo, para que cuando se dirija hacia la derecha, como se ha mencionado, se sepa los valores que existen. En este caso, por ejemplo, 1 y -1 sí hacen parte de la función, como en la gráfica también lo hemos notado, y el resultado que nos dio fue 1, 4, 9. En este caso tenemos la función es igual, la gráfica de los dos lados es la misma. Entonces aquí también nos damos cuenta que lo está tomando el -1, también lo toma. Por lo tanto, en esta parte declaramos o señalamos que sí los toma. Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento? Podemos decir que la función ya no es continua. Eso es lo que ya podemos decirlo claramente. Bueno, aquí tenemos que seguir utilizando, mejor dicho, utilizaremos la gráfica para darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué nos dice? Que tengo que usar límites laterales porque hacer una función a trozos cambia de una a otra. Entonces, como nos damos cuenta, aquí salta, ya no continúa, sino que salta. Entonces, nos procedemos a hacer lo que son límites laterales. Si no, serían de la siguiente manera. Entonces, continuamos. Entonces, para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar las tres reglas. Que nos dice que la función exista, que el límite exista, y lo de los límites laterales. Entonces, ¿en qué vamos a evaluar? En 1 y en -1, como ya lo había mencionado. Entonces, nos quedaría que en x sub 0 igual a 1. Entonces, la primero, que la función en 1 igual a 1 en el límite sería límite f de x, aquí el igual que lo vamos a buscar, cuando x tiende a 1. Así que el límite sería límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Esto nos dará que el límite será x a 1 cuando tiende por la izquierda, y como nos damos cuenta en la gráfica, cuando nos aparece aquí, nos damos cuenta que está la secante en el medio. Nos damos cuenta que está la secante. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos da a entender que esto sería igual a la secante de pi por 1 cuarto. Y eso nos da como resultado que 1.41. Este sería cuando es por la izquierda. Ahora, luego lo haremos cuando es por la derecha. Entonces nos dará de la siguiente manera. Tendríamos que, en este caso, el límite de x cuando x tiende a 1 por la derecha, en este caso, nos dará igual que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x medios, en este caso. Entonces, para mostrarlo en la gráfica, cuando 1 tiende por la derecha, encontramos a x medios, en este caso x medios. Entonces, haciendo la sustitución, en este caso nos damos que igual que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, reemplazamos el 1 por la x y esto nos da igual a 1. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Aquí podemos observar que el resultado ha sido diferente cuando es por la izquierda y por la derecha.
Eso es muy importante porque ya sabemos o nos arroja un dato importante por decirlo así. Entonces, que decimos que el límite en este caso no existe. En este caso ya evaluamos la primera y la segunda. Ya no podemos evaluar la tercera porque nos dice que el límite no existe en la función, no existe. La función no existe. ¿Por qué? Porque cuando no existe en 1, entonces en este caso la función es discontinua en 1. Y eso, cuando no existe en 1, nos lleva a concluir que es discontinuo en 1. Entonces lo que debemos hacer a continuación es evaluar la discontinuidad, pero en este caso en -1. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Entonces ahora, ¿cómo lo haremos? Entonces diremos que el límite de f de x cuando x tiende a 1, pero en este caso a la izquierda. Entonces, ¿qué evaluamos? Decimos que el límite, entonces en este caso analizamos la gráfica y nos damos cuenta que está -1 está en x cuadrado. No nos damos cuenta. Entonces, ubicamos a x cuadrado cuando el límite tiende a -1, aquí me había olvidado, pero cuando tiende por la izquierda. Entonces esto nos da igual que el límite, reemplazamos al -1 al cuadrado cuando x tiende a -1 por la izquierda. No debemos olvidarnos de ese detalle, y el resultado es 1. Ahora sí, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, pero con la siguiente función. Entonces nos da que el límite de x cuando x -1 tiende por la derecha, entonces nos dará que esto es igual al límite cuando al límite cuando aquí tengo un error. Ahora sí, cuando el límite, cuando x tiende a -1, pero en este caso por la derecha. Entonces lo analizamos y nos damos cuenta que cuando es a la derecha nos encontramos con la secante de pi x cuartos. Entonces, ¿cómo nos dará? Será de la siguiente manera. Será aquí de una vez ya. Límite por la secante, ahora paréntesis, pi x cuartos. Entonces, en este caso reemplazamos límite cuando x tiende a -1 por la derecha. Y esto nos da igual. A que secante de pi por -1 cuartos. Esto nos da igual a -1. A 1. Confundo aquí, nos da igual a 1.41. Entonces volvemos a darnos cuenta. Entonces, con los datos que ya nos dio y que ya encontramos, nos damos cuenta que son diferentes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función en -1 no existe. ¿Por qué? Porque son datos diferentes. Por lo tanto, cuando la función no existe, podemos decir que la función es discontinua y en -1 la función no existe. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que la función es discontinua. Y así hemos terminado el punto 3A, el punto 2A. Muchas gracias por la atención.
Espero haya sido de la mejor manera. Muchas gracias.